Tienes que silenciarlo a él, al otro con lo que está hablando. Pues ya se está grabando. Bueno, creo que vamos a empezar ya. Bueno, antes que nada, daros la bienvenida a todos y a todas. Yo soy Julia, soy la técnica de animación sociocultural del Centro Cívico del Hogar San Fernando y daros la bienvenida a esta conferencia. Y bueno, y que el Centro Cívico está siempre a disposición de esto y de 20.000 conferencias y cosas y actos que queráis aquí celebrar. Bueno, vamos a dar paso a Luis de la Prada Hernández, canciller de la Academia Andaluza de Historia Urtiz de Zúñiga. ¿No funciona? ¿Tú no quieres los micrófonos? Ah, no sé. No, es que... ¿Se oye bien por ahí? Sí, no hace falta. Es que se acoplaba y por eso lo hemos quitado. Bueno, me corresponde presentar a la conferenciante. La profesora doctora María del Carmen Calderón Berrocal es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Doctora en Historia, Ciencias y Técnicas Historiográficas con la tesis El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, Historia y Documentos, de las Universidades de Huelva y Sevilla en 2016, cum laude, miembro de los grupos de investigación Patrimonio Documental y Bibliográfico de Andalucía y América, fuentes para su estudio, Patrimonio, Cultura y Ciencia, bueno, este primero es de la Universidad de Huelva, Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales es de la Universidad de Granada, y análisis de los distintos tipos de paisajes culturales patrimoniales y su impacto en la economía andaluza de la Universidad de Jaén. Actualmente es profesora en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Tiene la diplomatura en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Actitud Pedagógica para Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional por la Universidad de Sevilla, Formador Ocupacional y Orientador Profesional para alumnos de todos los niveles por la Junta de Andalucía, Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de La Rioja, Máster en Dirección de Centros Sociosanitarios de Mayores por la Universidad Pablo de Olavide y por esta misma universidad, especialista universitario en Atención y Asistencia a Mayores. Es perito calígrafo forense, fundadora y primera presidenta de la sección de pericia caligráfica del Ilustrísimo Colegio de Doctores de Sevilla y Huelva, perito, auditor y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Trabajó como becaria y como facultativo de archivos en el proceso de reordenación, descripción y digitalización del Archivo General de Indias. Investigadora del mismo centro, archivera de los archivos de la Catedral y Palacio Arzobispal de Sevilla, bajo la dirección de don Pedro Rubio Merino, archivero de Indias y canónigo archivero del Cabildo Catedral y Palacio Arzobispal. Archivera responsable del Arzobispado de Sevilla por la Fundación Cristóbal Colón. Trasladó e inventarió durante un año el archivo capitular de la antigua a la nueva sede. Realizó tareas de colaboración en la Biblioteca Capitular Colombina. Participa en distintos proyectos archivísticos. El Censo Guía de Archivos Municipales Extremeños. Inventario de los fondos municipales y judiciales de la Baja Extremadura. Trabajo que ha permitido salvar un ingente patrimonio documental. Archivo de la Capitanía General de La Coruña, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Fondo de Penados y Represaliados al Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Fondo del Tribunal Militar II con sede en Sevilla, Registro Minero de la Provincia de Sevilla, Organización e introducción en pares de los instrumentos de descripción del Archivo Minero de Riotinto, Archivo Municipal y Parroquial de Pedrera en Sevilla, y un larguísimo etcétera. Dirige y edita la revista Tabularium, y además una veintena de blogs donde tiene publicadas centenares de entradas y publicaciones y artículos. Ha participado en numerosas jornadas, congresos nacionales e internacionales, ponencias, comunicaciones, conferencias, etc.
Es autora de numerosas publicaciones en temas de archivística y gestión documental, historia general, historia de la Iglesia, historia moderna, prevención de riesgos laborales, etc. Entre ellas merecen destacarse los libros. Es coautora de los volúmenes 2 y 3 de Los Nazarenos de Sevilla, 1997, y del libro de las 112 reglas de hermandades religiosas del siglo XVI, 2001, ambos dirigidos por el doctor don José Sánchez Herrero, que también es miembro numerario de esta academia. Autora en solitario de Fuentes para el estudio de la Baja Extremadura, el archivo parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, siglos XV y XX, 1990. El archivo de la Vicaría General de Estepa, 2002. Fuentes documentales para el estudio de la Baja Extremadura, 2003. El patrimonio documental de Cabeza la Vaca, 2018. El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, de Entelequia a Parlamento, 2022. Prepara actualmente las actas de beneficencia y hospitalidad en Sevilla, la misión y labor de la mujer en el tiempo. Es miembro de la Red de Expertos en Patrimonio de la Junta de Andalucía, de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, de la Asociación de Archiveros de Andalucía, de la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, de la Fundación Patrimonio Industrial, de la Asociación de Cronistas de Extremadura y de la Real Asociación de Cronistas de España, colegiada del Colegio de Doctores de Sevilla y Huelva. Es miembro correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia. Como ven, no ha perdido el tiempo esta mujer incansable, emprendedora, polifacética, estudiosa, esta intelectual inquieta a la que le gusta tanto aprender como enseñar, investigar como compartir. Y respecto a su calidad humana, basta añadir que es la mejor hija, la mejor hermana, compañera académica, y que me siento muy honrado y feliz de tenerla como amiga y de compartir con ella la pasión por la historia. Tiene la palabra doña Carmen Calderón. Muchísimas gracias, Luis. Si se escucha bien así, si no, pues ponemos los micrófonos, se escucha bien. Esta conferencia está enmarcada en las cuartas jornadas de Historia Medieval centradas en el mundo de la mujer, que se realizan desde la Universidad de Granada, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas, y a iniciativa del Grupo de Investigación Humanidades 165, que dirige el catedrático doctor don Manuel Espinar, director de esta jornada. Coordinada desde Granada por Eduardo Ortega Martín y el doctor Llucia Pou Sabater, investigadores del Grupo de Investigación Humanidades 165, y coordinadas desde Sevilla por la que suscribe doctora María del Carmen Calderón Berrocal. Académica correspondiente, como ha dicho Luis, por Extremadura, en la Academia Andaluza de la Historia e investigadora del Grupo de Investigación Humanidades 340, actualmente profesora de la Universidad Pablo de Olavide, contando con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla en su área de participación ciudadana desde el Centro Cívico Hogar San Fernando, la Academia Andaluza de la Historia y la Universidad de Granada. Agradecer a la dirección del Centro Hogar San Fernando y a Julia González por su gestión cultural y dedicación. Agradecer la presentación y acompañamiento del canciller de la Academia Andaluza de la Historia, el ilustrísimo señor don Luis de la Prada Hernández, y a todos ustedes por su presencia. El trabajo social es una profesión con hondas raíces y una ciencia social que está basada en la práctica, siendo también una disciplina académica que pretende promover el cambio y el desarrollo, al igual que la cohesión social, fortalecimiento o empoderamiento de la liberación de los individuos. Son fundamentos de la práctica del trabajo social los derechos humanos,
los principios de la justicia social y la responsabilidad social. La profesión está respaldada por las humanidades, las ciencias sociales, las teorías del trabajo social, involucrando a las personas e instituciones para incrementar el bienestar, sobre todo de los más débiles. Se ha determinado establecer el principio de la profesión de los trabajadores sociales en ámbito anglosajón y en el siglo XIX, pero esta tesis es errónea. Veremos por qué. En este trabajo se pretende demostrar que los orígenes de una beneficencia sinónima de trabajo social están en el trabajo realizado en la Fundación Hospitalaria de Catalina de Ribera y Mendoza, el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, con bula fundacional de 1500. Se tiene establecido que una nueva filosofía, una nueva beneficencia, la beneficencia científica, con tintes seculares, racionales y empíricos, tal como dijo Huff, secular, racional y empírica, contraria de la ortodoxa, sentimental y dogmática, nace en el siglo XIX. Pero en realidad la beneficencia secular ya estaba en España de la mano de las obras sociales de señores nobles o aristócratas y del mismo Estado que otrora se definía como corona, por medio, por ejemplo, de hospicios, hospitales, etc., algunos de los cuales eran llamados Hospital del Rey, Hospital de la Villa, etc. Existía una beneficencia eclesiástica, una beneficencia ligada de la Iglesia, beneficencia civil, una beneficencia estatal en España y en otros lugares del mundo. Esta beneficencia era también racional, aunque lo considerado entonces como racional fuese entendido hoy como una especie de naturalismo o superchería por los métodos elementales que se empleaban. Con el tiempo, la ciencia fue evolucionando y en cada paradigma científico, la ciencia normal, utilizando términos cunianos, era una ciencia como la empleada contemporánea, era tan ciencia como la empleada contemporáneamente, era lo que había, era la ciencia de la época. De cada época, y no por ello menos ciencia, se empleaba metodología científica. La historia no se puede ver con ojos del presente, sino que hay que situarse en el tiempo en que suceden los acontecimientos para poder entender adecuadamente. La beneficencia que en España a lo largo de los tiempos se practicaba mucho antes de llegar al siglo XIX era también empírica. Estaba basada en la experiencia y en la observación de los hechos, de las enfermedades, de la realidad social, y usaba el método empírico. Se basaba en la experimentación y en la lógica empírica. Era lo que se hacía en el Hospital de las Cinco Llagas que fundara Catalina de Ribera. No era contraria a la ortodoxia porque la Inquisición siempre vigilante estaba presente, pero a pesar de ciertas prohibiciones se seguía experimentando, por ejemplo, con cuerpos humanos desfallecidos, incluso a pesar de las prohibiciones, donde estaba prohibido, porque era la forma de salvar a los vivos del sufrimiento y de esa muerte que impartía democracia a la fuerza. Además, muchas de las técnicas empleadas en la historia fueron heterodoxas desde el punto de vista más rígido de la ortodoxia de la propia ciencia, religión aparte, porque si la ciencia normal, como llama Kuhn a la ciencia generalmente aceptada por un determinado paradigma en una determinada época, no era capaz de dar solución a un determinado tema, el científico se salía de la ortodoxia pretendiendo investigar más allá para dar solución a los problemas y adoptaba nuevos usos, nuevas formas de entender la realidad, creando así un paradigma nuevo. Con lo que la ciencia, la sociedad, la civilización iba dando pasos progresivamente, un progreso lineal impulsado por múltiples crisis sucesivas, llamándose estas a los momentos en los cuales se hace necesario dar un giro a la cuestión para seguir avanzando. Era necesario entonces salir de los cauces normales, ortodoxos, los establecidos oficialmente, lo cual no quiere decir que realmente fuese contra la ortodoxia en términos religiosos, sino contra lo establecido. Solo unos pocos son capaces de ello y a ellos debemos todos los cambios que se han ido produciendo a lo largo de la historia de la ciencia y de nuestra civilización. El apelativo sentimental en la definición que da Huff
podríamos considerar que está de más, puesto que el sentimiento es el que mueve al hombre. El sentimiento y la voluntad son los motores, los estímulos de la racionalidad, independientemente de los motivos. En cuanto al apelativo dogmática, cada época marca sus límites y deja de ser dogmático quien se atreve a obviar o rechazar lo establecido para dar un paso adelante y seguir progresando. Cada paradigma tiene sus dogmas. La época en la que hasta el momento se ha pretendido señalar el comienzo de la profesión de trabajo social, el siglo XIX, también tiene sus dogmas. Tiene también sus esquemas que la definen y de los que no se puede escapar, su dogma. Desde el momento en que en Sevilla se funda el Hospital de las Cinco Llagas por Catalina de Ribera y Mendoza, con todos los permisos papales y con todos los privilegios especiales que el romano pontífice le concede, estamos ya ante la profesión y concepto de trabajo social con mayúscula, puesto que su fundadora creó esta obra pía para luchar por la posición de la mujer en la sociedad, en pleno 1500 sevillano, siendo su idea atenderla en la enfermedad, enseñarla a trabajar, darle trabajo, formarla para la toma de Estado, sacarla de la pobreza, de la mendicidad, de la calle, del hambre, de su ostracismo en una sociedad hecha por y para el hombre, en la que la mujer, hasta la mejor posicionada socioeconómicamente, tenía una posición relegada simplemente por ser mujer. Catalina de Ribera, por muy dogmática que pareciese en realidad, se sale de los dogmas de la época y da un empujón a la historia, a la cuestión femenina, a la asistencia social, a todo el ámbito sanitario en el berenuro territorio del Hospital de las Cinco Llagas y trascendiendo sus límites igualmente en territorio, espacio y tiempo, demostrando tener una mente tan avanzada a su tiempo que podríamos decir que es una mujer contemporánea en pleno renacimiento sevillano. No solo, como vemos, Catalina de Ribera se puso a atender a la mujer enferma. Su proyección fue más allá mientras ella vivió y la trascendería a través del tiempo, expandiendo su acción, sus efectos a nivel mundial. No hay que olvidar que el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla fue referente mundial en enfermería, medicina, asistencia social, farmacia, etcétera. Con todo este paradigma del mundo cerrado para las mujeres, luchó enérgicamente. Con su obra pía rescató a la mujer, sobre todo a la mujer sola, soltera o viuda, de su negra suerte en pleno renacimiento sevillano, centrándose en ellas por ser el elemento más débil de la sociedad, siendo siempre estas mujeres libres, porque entendía que las esclavas estaban bajo la protección de su dueño. En el Hospital de las Cinco Llagas se enseñaba a trabajar a la mujer. Se le daba un oficio para que pudiera trabajar en el hospital o fuera de él. Se las preparaba para la toma de Estado, bien toma de hábitos o matrimonio. Se las facultaba para poder desenvolverse en el mundo laboral, además de procurarle asistencia sanitaria, todo lo cual suponía una inyección de moral y empoderamiento que a su vez llegaba a otras mujeres y se extendía como una onda en el agua. Además, el hospital tenía un axioma según el cual ni se gastaba en balde ni se derrochaba nada en absoluto y parte de la comida cocinada en el hospital se repartía a los pobres que diariamente esperaban en la puerta de la institución hospitalaria. Por otra parte, el hospital tenía su propia farmacia, en la que se elaboraban los distintos específicos para las distintas afecciones, una farmacia que actuaba también como farmacia benéfica de Sevilla para los pobres, siempre que, en efecto, se pudiese demostrar con certificación que eran pobres y no solicitaban medicamentos por engaño. Aquí el hospital se relacionaba con los poderes civiles, pues eran los poderes civiles quienes debían dar fe de que el paciente que quería beneficiarse de la farmacia del hospital sin estar en él hospitalizado era en realidad pobre, tal y como decía. Siendo que Catalina de Ribera había cedido la gestión, que no la propiedad,
a la Iglesia, poniéndola en manos de un patronato tripartito compuesto por priores de Santa María de las Cuevas, San Jerónimo de Buenavista y San Isidoro del Campo, aunque contrapesado por la presencia de un miembro representante de la Casa de Enríquez de Rivera, pero solo dependiente de Roma, pues solo obedecían al pontífice. La Casa de Rivera se inhibía, en cierto modo, poniendo el hospital bajo la autoridad suprema del pontífice en cuanto a gestión del hospital se refiere, aunque se reserva la supervisión. Sabiendo, pues, que el hospital dependía en realidad del Estado Vaticano en su gestión, siendo un ente independiente de cualquier príncipe eclesiástico o civil y sujeto directamente a Roma, es decir, era territorio Berenullius, en realidad la beneficencia se estaba ejerciendo por poderes y recursos señoriales, pero desde la administración que obedecía solo al Papa, cabeza del Estado Vaticano. El patronato es un alter ego del pontífice en cuanto a poderes y gestión, y el cura capellán administrador del hospital era su vicario en cuestiones religiosas. Solo él tenía la cura de almas, que ejercía por delegación del Papa. El hospital es una isla jurisdiccional dependiente de Roma. Se dan todas las condiciones para poder considerar que desde 1500 en el hospital se desempeñaba trabajo social. Un Estado, el Vaticano, actuaba por medio de 3 priores patronos para remediar las carencias de la sociedad, para mejorar en lo posible la situación de los ciudadanos, y esto desde varios frentes distintos. Son los 3 priores, que en realidad son un simbolismo de la Santísima Trinidad, representa en realidad al cuerpo, a la mente, al alma, y el representante de Dios en la tierra es el Papa, pero el representante del Papa en la tierra, en el hospital, es el patronato. Por tanto, no podemos decir que el trabajo social naciese en ámbito anglosajón en el siglo XIX, puesto que ya en el siglo XVI se funcionaba en Sevilla con estos presupuestos. Incluso llega un momento en que el mismo rey impone unas ordenanzas a seguir por médicos y cirujanos, que se acatan en el hospital y se estataliza, en cierto modo, la atención sanitaria a los enfermos del Hospital de las 5 Llagas. La clave está en la institucionalización. Catalina de Rivera se inspira en el Hospital de Hombres de San Hermenegildo, vulgo del Cardenal, porque su fundador fue el cardenal Juan de Cervantes Bocanegra, para crear su Hospital de Mujeres. Ella lo creó como Hospital de Mujeres y después su hijo, Fadrique, extendería por medio de permisos papales la atención también a los hombres, aunque desde el origen también se atendía en el hospital a los clérigos del mismo que lo necesitasen. A su vez, Catalina sigue el ejemplo de Santa Isabel de Hungría, siglo XIII, la reina húngara que enviudara tan joven y dedicase su vida a reinar sirviendo a los pobres. Podríamos retrotraer incluso a Santa Isabel de Hungría esta tarea social, el trabajo social, pero la institucionalización la vemos más clara en Catalina de Rivera. Pese a que Santa Isabel era reina de Hungría, quizás actuaba más como beneficencia al estilo clásico, ejercicio de piedad y caridad cristiana personal sin institucionalización de procedimiento, como si era el caso del Hospital de las 5 Llagas. La historia de la beneficencia, de la acción social, del trabajo social, está repleta de hospicios, asilos, hogares para leprosos y otras enfermedades infecciosas o incurables en la época, y grandes esfuerzos para intentar ofrecer el máximo consuelo y alivio en la necesidad y la enfermedad a los que lo necesitaban, que lo eran tanto los pobres como los ricos en época de pandemia.
Se utilizaban remedios sin garantía, muchos improvisados. Quienes ejercían la caridad y trabajaban por la sociedad eran verdaderos activistas sociales, que se veían rodeados de cuerpos, sábanas, gasas, pésimos olores y utensilios que no estaban esterilizados, al menos según se entiende en el siglo XXI la esterilización. La historia de la beneficencia está llena de mujeres anónimas y con nombres y apellidos que no escribían tratados médicos ni de trabajo social, pero estaban prestas cuando hacía falta hacer frente a la necesidad y a la enfermedad. El conocimiento no solo está en los libros, en las enfermerías atendidas por los médicos y profesionales, en los laboratorios, en los quirófanos, sino que también cuentan las experiencias cotidianas de quienes trabajan a pie de calle. Distintos grupos de mujeres intervienen decisivamente en el desarrollo de la asistencia social y de la medicina moderna, y entre ellas están las cuidadoras de los príncipes, voluntarias o asistentes de plantilla de oficiales para hospitales infecciosos o incurables. Había monjas farmacéuticas, monjas, madres, mujeres seglares, que realizaban una gran labor y que han sido tradicionalmente ignoradas y minusvaloradas. No se trataba solamente de acciones caritativas o de realizar el trabajo que se pensaba era propio de las mujeres, sino que estas mujeres llegaron a tener consigo verdaderas capacidades como sanadoras. Hacían su propia ciencia, experimentaban y obtenían resultados y los aportaban a la sociedad. Además de los hombres que trabajaban con la ciencia médica, centrados en la anatomía, disecciones, sangría, había una experiencia de vida, vivida por las mujeres a pie de calle, donde mandaban el hambre y la enfermedad. Su actividad sanadora era primordial para tanto en los hogares como en los hospitales. Existieron antecedentes anónimos y otros no tanto. Por ejemplo, en Florencia se denominaba monjas apotecarias a mujeres que fueron esenciales para el progreso sociosanitario. Eran las religiosas que elaboraban remedios y que necesariamente muchas de ellas tendrían conocimiento de los tratados teóricos que les precedieron en el tiempo y que aplicaban a la práctica por necesidad, haciendo numerosas adaptaciones prácticas de aquellos remedios milenarios, a algunos perfeccionados por ellas a lo largo de toda su vida y dejando constancia y transmitiéndolo a las novicias o aprendizas que consideraban más capaces. En el Hospital de las Cinco Llagas eran madres e hijas, según reza en la documentación. Estas madres, en realidad, eran monjas exclaustradas con permisos especiales para adaptarse a lo que requería la fundación de las Cinco Llagas. Trabajan en todas las áreas del hospital y enseñan a las hijas, alumnas, aprendizas, todas las tareas. Ellas les proporcionan recursos laborales y los sacerdotes del hospital recursos espirituales. Además de la destreza manual se unía y complementaba con la imaginación e inteligencia en un ambiente hostil y exposición a virus y enfermedades y enfermos aquejados de males desconocidos. Incluso, aparte de estas religiosas y mujeres entregadas a la labor social en el Hospital de las Cinco Llagas, las mujeres en general tenían una labor fundamental en sus mismos hogares. Las mujeres de la casa aprendían a preparar remedios caseros básicos, a sanar heridas, a saber diagnosticar por la sintomatología de los familiares enfermos, enfermedades comunes, incluso a practicar algunas cirugías y tareas como el ejercicio de matrona. Las raíces son aún más hondas y nos traen reminiscencias de Roma y de China. En la España medieval, la ayuda asistencial se prestó por medio fundamentalmente de la limosna, la ayuda mutua y el socorro al necesitado, auxilio social tanto desde instituciones religiosas cristianas como desde la iniciativa de particulares y de corporaciones, tales como fundaciones hospitalarias, gremios y cofradías, que constituyen, entre otras,
algunas formas de atención en la necesidad y la pobreza. El Hospital de las Cinco Llagas data de 1500. Será un prodigio en muchos campos, sobre todo en el asistencial. El siglo XVI, como en el resto de Europa, se ordena, reglamenta, se imparte justicia y se reprime la mendicidad. En el propio Hospital de las Cinco Llagas se imparte justicia en primera instancia. Su jurisdicción exenta llevaría cadenas como las que vemos que perduran en las gradas de la Catedral o del Archivo General de India. Y la jurisdicción exenta también llevaría anexa una cárcel, lo mismo que la tenía en el arzobispado hispalense y que se ubicaba en el sótano del espacio que acogería el Tribunal Eclesiástico y el Archivo General del Arzobispado. En el siglo XVI y XVII vemos la beneficencia ejercida desde los gremios. Las ordenanzas de la ciudad de Sevilla, publicadas en 1527, reeditadas en 1632, recogen 57 reglamentos que regulan 75 actividades diferentes. Cada cual tenía sus tareas benéficas y cada gremio tenía su hospital. Por eso en Sevilla, en la época, existía una gran cantidad de hospitales y por eso desde los poderes públicos se procederá a la reunificación en varias ocasiones. No eran hospitales de grandes dimensiones, una habitación que no podía en muchos casos tildarse de palacio, concepto que en la época se entendía como salón amplio, destacando San Hermenegildo, que había nacido a los pies de la muralla en la Puerta de Córdoba y con motivo de una reunificación se erige en el centro de la ciudad de Sevilla. En este espejo se mirarán las Cinco Llagas. Los hospitales de cofradía y hermandades eran dirigidos por los propios cofrades y hermanos que nombraban al administrador o mayordomo, siendo ocupado el cargo a veces mediante turno. Los administradores de los grandes hospitales solían ser religiosos y los de patronato real y los que dependían de cofradías gremiales o de la caridad solían ser regentados por laicos. La existencia de todas estas instituciones se veía afectada por numerosos problemas que dificultaban la labor asistencial en gran medida. El nivel de especialización era excesivo. Al cabo sería el Hospital de las Cinco Llagas el gran aglutinante. Pese a todo, estamos viendo que los poderes públicos actúan sobre la beneficencia, por lo cual el origen del trabajo social no está en el siglo XIX, en el ámbito anglosajón, sino que ya mucho antes se ejercía en España. En el siglo XVIII, la revolución industrial en la rural España no tuvo la misma intensidad que en otros países de Europa, pero las consecuencias socioeconómicas sí se dejaron sentir. Se produce un incremento de la miseria, la pobreza empieza a ser concebida como potencial riesgo de desórdenes sociales. La Iglesia seguía manteniendo importantes cuotas de poder y también de responsabilidad en la asistencia social a los pobres. El Estado va ganando protagonismo hasta que finalmente sean las diputaciones provinciales quienes se hagan cargo de la beneficencia, no sin que la Iglesia y particulares siguiesen con sus labores benéficas. La acción social se diversifica en el siglo XIX a través de la incipiente intervención social del Estado, la presencia y la acción del sindicalismo, la actuación de sociedades de caridad privadas nuevas. La Constitución Española de 1912, en su artículo 321, concede a los ayuntamientos la competencia y la obligación de atender hospitales, hospicios, casas de expósitos u orfanatos y resto de establecimientos de beneficencia. Aparecen las leyes de beneficencia de 1822 y 1849. El Hospital de las Cinco Llagas sufre un fuerte intervencionismo por parte del Estado, pero su labor sigue siendo la misma. La Ley de Beneficencia de 1849
Fundamentalmente se centra en organizar la administración de los establecimientos públicos. En España se continuaba con un gran peso rural, pero surgen en la zona de mayor industrialización movimientos obreros y políticos para conseguir mejoras sociales y laborales. En este contexto reivindicativo obrero nace la Comisión de Reformas Sociales para la mejora del bienestar de la clase obrera, agrícola e industrial, que en 1903 se convertiría en Instituto de Reformas Sociales. En 1891, la encíclica Rerum Novarum de León XIII se centra en exponer la diferencia entre la recta posesión del dinero y el recto uso del mismo. Habla de las cosas nuevas, de los cambios políticos. En Ferrol tenemos a Concepción Arenal, jurista, liberal, progresista, reformadora social, feminista, que dedicó su vida a mejorar socialmente a la clase obrera, la defensa de los derechos de la mujer, la reforma del sistema penitenciario y la acción social. Su máxima era abrir escuelas y se cerrarán cárceles. En sus escritos aborda la cuestión social, analiza las condiciones educativas, laborales y sanitarias de la clase obrera, poniendo énfasis en la situación de la mujer, teniendo con ello consideración internacional de reformismo social y de feminismo de primera línea. El trabajo social está ligado al concepto de democratizador de bienestar social, pero debe ser entendido en términos más amplios y saber que se remonta a la antigüedad. La práctica de ayudar a los más necesitados tiene manifestaciones en muchas civilizaciones, regiones y religiones del mundo. La revolución social, la revolución industrial, supone uno de los mayores revulsivos transformadores del campo económico, tecnológico y social, poniendo en marcha múltiples recursos de tipo productivo. Se producen significativas transformaciones sociales. Tiene lugar el primer gran éxodo rural hacia las ciudades. Así pues, se ha hecho arrancar el nacimiento del trabajo social como disciplina científica del contexto de fuertes y cambios rápidos propiciados por la revolución industrial. Los obreros industriales vendrían a conformar el lumpenproletariado, se hacinan en barrios proletarios, se multiplican los problemas relacionados con la higiene y la salud. Pero estas condiciones extremas ya se habían dado antes en España y desde el Hospital de las Cinco Llagas se había combatido interactuando con la sociedad. Hablamos de las sucesivas guerras, hambrunas, riadas y epidemias a través del tiempo. En la peste de 1648-49, el campo del hospital se convertiría en un gran cementerio con fosas comunes que cubrían con cal, en el que descansan los cuerpos de enfermos del hospital y de toda Sevilla. Es importante el análisis del comportamiento humano que se expresa tendiendo la mano a los más necesitados, conocer cómo actuó la ciudadanía ante los desconocidos es importante. En Sevilla se actuó en gran medida con los recursos y la actividad del propio Hospital de las Cinco Llagas, tratando de aliviar, remediar y curar los síntomas de cuerpo y alma. La organización del hospital actúa para contener y erradicar enfermedades, dando además otras soluciones a la población más necesitada y débil. Todo lo que se expone para el ámbito anglosajón ya se daba en España mucho antes del siglo XIX. La austeridad y el afán rentabilizador fue algo que presidió la administración del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla desde su fundación en 1500, lo que hizo que permaneciese en pie siendo autárquico e independiente hasta 1972. A fines de la década de 1980 aparece en el ámbito anglosajón un nuevo sistema para atender la problemática social,
movimientos que se enfocaron hacia las causas de pobreza a través de la reforma, investigación y residencia, ofreciendo servicios que incluían educación, ayuda legal y los servicios sanitarios. Se abogaba por la necesidad de cambios en la administración social y los líderes de estos movimientos comunitarios se mostrarán interesados por la cultura de las personas a quienes pretendían ayudar. Que esta circunstancia se dé en USA e Inglaterra en el siglo XIX no significa que el trabajo social como tal no existiera siglos antes en España, aunque no se lo denominase con esa terminología exactamente. Los trabajadores del Hospital de las Cinco Llagas simplemente eran trabajadores u oficiales. Ellos ya tenían en 1500 un sistema para la atención de la problemática social en varias versiones. Atención a la mujer desde varios frentes: sanitario, laboral, educativo. Más tarde también se atiende a hombres. Farmacia para el pueblo más débil. Comedor social en el sentido de dar comida a los pobres que se acercaban al hospital, etc. El hospital no reivindicaba porque ya cambiaba él mismo, desde sí mismo, las cosas. ¿Qué mayor reivindicación social que dar ejemplo con la propia actividad? En el ámbito anglosajón surge la necesidad de diseñar procesos para una ayuda organizada. Impartían formación para la búsqueda de empleo en escuelas de adultos, etc., siendo el objetivo proporcionar unas mejores condiciones de vida y no dejar a la ciudadanía dependiente de la caridad exclusivamente. No se trataba de dar el pescado, se trataba de dar la caña, pero esto se estaba haciendo ya en Sevilla en 1500. La sistematización de la asistencia y de la ayuda social elevó al trabajo social a rango de disciplina científica, pero esto es así siempre que sea efectiva una retroalimentación constante entre teoría y práctica, independientemente del lugar y de la fecha. Se trataba de actuar mediante el estudio para llegar a comprender y poder transformar. Esto no es privativo de USA o de la Inglaterra de la Revolución Industrial. Ya se hacía en el Hospital de las Cinco Llagas desde 1500. No fue entonces Mary Richmond quien realizó el primer intento de sistematización de la praxis profesional. En tal caso, lo que habría hecho sería dar a conocer que la sistematización produce buenos resultados, porque el método ya se estaba empleando, que sepamos a ciencia cierta, en Sevilla desde 1500. La guía metodológica de Richmond fue valiosa porque muestra su propuesta metodológica de actuación que se centraba en el estudio en profundidad para conocer los antecedentes en cada caso individual, hacer valoraciones en diagnósticos y proponer medidas específicas. Pero varios siglos antes ya habían actuado así, interactuando un Estado, el Vaticano, último responsable, por medio de una fundación piadosa hospitalaria con la sociedad, que entraba en el Hospital de las Cinco Llagas y la acción del mismo salía de sus muros y de su territorio berenulio para expandirse por la sociedad. Con el tiempo entrarían en el hospital las hijas de la caridad. Otro ejemplo de trabajo social antes que Mary Richmond. Se afirma que Richmond fue pionera en trabajar interconectada con otros profesionales, en la activación de recursos para aunar fuerzas, en situarse al margen de las concepciones del individuo como ente autónomo, pero Catalina de Rivera lo hizo en su Fundación Hospitalaria de las Cinco Llagas, un complejo en el que trabajaban oficiales, enfermeras, matronas, médicos, cirujanos, barberos, botiller, mozos de cuadra, mozas sirvientas, esclavos, agricultores, madres especializadas en varios cometidos, sacerdotes para atender espiritualmente a las enfermas, un administrador, un patronato compuesto por 3 priores y un representante de la Casa de Rivera, contando además con una extensa red de propiedades
por lo que sus negocios inmobiliarios también interconectaban a la sociedad de Sevilla en temas que no eran los estrictamente sanitarios. Además, su farmacia, expendedora de medicamentos gratuitos para los pobres, conectaba a la Fundación con los poderes civiles. En cuanto a activación de recursos para aunar esfuerzos, esto ya se daba en las Cinco Llagas en la Sevilla de 1500 hasta 1972, bajo la dirección fáctica del administrador. El Berenurius Hospital de las Cinco Llagas funciona como un todo orgánico, interconectado e independiente cada célula en sí, para proporcionar los mejores resultados. Todos a una fueron referente mundial en trabajar para la sociedad y en competencias médicas, enfermería, cirugía, trabajo social, beneficencia, etcétera, a través del tiempo. Catalina de Ribera era una humanista y trabajaba interconectada con otros profesionales, otros estamentos sociales, personas de las disciplinas más diversas como clérigos, juristas, etcétera. Sabía que personalistamente poco se podía conseguir a nivel profesional. A nivel familiar tenía toda una red. ¿Y esto? ¿Y esto por qué sale? No. Una red tupida que le aportaba y a la que ella aportaba también. Esto no es esto. Las ideas de Richmond alentaron en Estados Unidos el futuro y desarrollo de los profesionales del trabajo social porque pudieron entender la importancia de lo relacional, la búsqueda de un proceso, la participación activa de las personas, etcétera. En cuanto a lo renacional, Catalina de Ribera y el hospital ya lo habían hecho antes. Profesiones independientes dentro de la institución y a la vez interrelacionadas entre sí, que cooperan dentro del territorio del hospital e interactuando con la sociedad extramuro. En cuanto a búsqueda de un proceso, en el hospital las constituciones articulan toda la actividad del hospital, cómo se debe proceder desde la cabeza de la institución, pasando por todos y cada uno de los puestos, al igual que se reglamentan los procedimientos que se han de tener con respecto a las enfermas. Se complementan con reglamentos como el de los albañiles, enfermeros, cirujanos. Se reglamentan también los procedimientos farmacéuticos internos y externos, es decir, de cara a la sociedad a la que distribuye específicos a personas humildes que certifiquen ser pobres. En cuanto a la participación activa de las personas, queda patente desde el principio hasta el fin de la institución. En cuanto a desarrollo de potencialidades, Catalina de Ribera en su origen y después su hijo Fadrique, Enríquez de Ribera y el patronato a través del tiempo se esmeran por aplicar conocimiento en la institución que extraen de ensayos farmacéuticos, la investigación clínica, el quehacer diario con las aprendices y enfermeras, etcétera. El objetivo primordial era la sanación de las enfermas pobres y a la vez se trabajaba con la mujer dando trabajo, enseñándola a trabajar, promocionándola en su vida fuera del hospital, tomando estado religioso o matrimonio, o quedando como trabajadora de la institución. La apuesta por la búsqueda de autonomía y realización. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? El Hospital de las Cinco Llagas claramente apuesta por la autonomía de las personas, las cuida, educa, promociona laboralmente, etcétera, dando oportunidad para su realización en la vida personal y laboral. Catalina de Ribera, a través de su hospital, dignifica la condición de la mujer y le da un sitio en la sociedad. Ayuda, además, a las personas que se acercan a pedir para subsistir. En cuanto a la generación de una red de ayuda, pues la ayuda social trasciende la caridad que nos
en el Hospital de las Cinco Llagas, que no hace independientes a las personas, sino dependientes, y les proporciona instrumentos y recursos fácticos para que las personas puedan desenvolverse en la vida y en el mundo laboral. Dignifica la condición humana, les da una dimensión espiritual, inserta a las mujeres en el mundo laboral, las faculta para el trabajo en el propio hospital, extramuros del mismo o para la toma de Estado. En Estados Unidos, los diferentes profesionales que empleaban métodos de trabajo social se plantearon la cuestión básica de si lo que hacían era realmente una profesión. A principios del siglo XX, tal debate se establecía entre la organización de la Sociedad de Beneficencia de Mary Rismo y el movimiento del hogar comunitario de Jane Addams. En este tiempo se establecen diversas escuelas de trabajo social y se formalizan para que el trabajo social como disciplina empezara su desarrollo. En España, sin necesidad de planteamientos diversos, se ejercía, de hecho, desde el siglo XVI el trabajo social en el ámbito del Hospital de las Cinco Llagas y se proyectaba desde el mismo hacia la sociedad. Se trabajaba por profesión y por vocación. En Francia tendremos el ejemplo de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, un sacerdote y una seglar que se afanan en mejorar las condiciones de los más humildes. Será este el origen de la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que se internacionaliza y que a la postre serían las hermanas que regentarían ya en la edad contemporánea el propio Hospital de las Cinco Llagas. El origen del trabajo social está en los esfuerzos de la sociedad por combatir la pobreza y sus consecuencias hasta llegar a la implicación de la sociedad. Ya a partir de 1500 en Sevilla, en el hospital, se tenía conocimiento especializado, profesionalización de los distintos cometidos en el Berenullius, territorio de la Pía Fundación. Se tenía disciplina, reglamentación por medio de sus constituciones y bulas que lo regían. Había conocimiento especializado tanto en medicina, enfermería, farmacia, etcétera. Y se aplicaban las teorías a la práctica, se atendía y se investigaba. Pero, sin embargo, hay que llegar en el ámbito anglosajón al final del siglo XIX para que la praxis orientada a la beneficencia, que determinó llamarse profesionalización del trabajo social, concentrara su acción en el trabajo de casos determinados y utilizara el método científico. El concepto de trabajo social se aplica en España desde tiempo inmemorial, pero si para considerarse trabajo social debe contemplarse una acción por parte del Estado orientada hacia una beneficencia con sentido civil, laico, racional, esto ya se daba en Sevilla en 1500 en el Hospital de las Cinco Llagas, aunque estuviese presente la religiosidad, puesto que es una fundación piadosa. Sus patronos eran eclesiásticos que regentaban la Pía Fundación Señorial, obra de Catalina de Rivera, que entregó a la Iglesia la gestión de la fundación hospitalaria en realidad al Estado Vaticano, donde el poder último y único al que obedecía el patronato era el Papa. El administrador podía o no ser laico, aunque generalmente se hace coincidir el cargo de administrador con el de cura capellán. Entonces, un Estado ejercía la beneficencia y labor social hacia la sociedad por medio de una pía fundación, gestionada por un patronato tripartito con supervisión de la Casa de Rivera en el territorio Berenullius, independiente, del Hospital de las Cinco Llagas, interactuando con la sociedad sevillana, con el clero hispalense, con los poderes civiles y trascendiendo en espacio y en tiempo. En el ámbito anglosajón se reconoce como trabajo social lo que ya se venía haciendo en España y en Europa siglos atrás. En España la caridad entraba dentro de las obligaciones de la condición del noble. Era una forma de contrapesar el enorme escalón social que existía entre la nobleza y la aristocracia y el pueblo llano. Los señores ejercían su poder, pero a la vez
tendían la mano a sus semejantes más desfavorecidos y con ello, a la vez, creaban lazos que ataban al pueblo por la mente, ganando adeptos por agradecimiento o reconocimiento. En el caso de señores de casas nobiliarias, como la de Catalina de Ribera y Mendoza, hija y esposa de adelantados mayores de Andalucía, señora de la Casa de Ribera, que trasciende esta obligación caritativa cristiana, convirtiendo su obra piadosa en el hospital modelo a seguir a través del tiempo, siendo referente a nivel mundial. Las mujeres decimonónicas anglosajonas se esforzaron en atender la gran carga pública que los pobres suponían para la sociedad por medio de servicios y oraciones. El procedimiento de los amigos visitantes era estudiar, investigar las solicitudes y separar las solicitudes en los que merecían ayuda y en los que no. Después prestaban apoyo emocional y los derivaban a los lugares de las distintas instituciones donde podían ser ayudados. En el Hospital de las Cinco Llagas, las mujeres enfermas y pobres hacían cola para ser admitidas y en la entrada se hacía una criba porque no todas necesitaban la misma ayuda. Las incurables no eran admitidas porque el fin del hospital era curar a las mujeres curables, no imposibles de sanar. Las mujeres que tenían hijos eran cuidados en el hospital eventualmente. Llegado el caso, se mandaban a los niños a hospicio. Lo mismo sucedía con los niños que dejaban en el tornillo. Los pobres con certificado de pobres que acudían al dispensario de farmacia eran admitidos y se les entregaban los medicamentos que necesitaban, pero quienes no probaban esta condición no eran atendidos, etc. Según las necesidades, los pacientes eran atendidos en los distintos departamentos del hospital o eran remitidos a instituciones competentes de la ciudad de Sevilla. Las mujeres que buscaban dar una solución a su vida entraban a trabajar y se las formaba y enseñaba en labores sanitarias y de gobernanza que las habilitaban para la toma de Estado y para su proyección social. La obra pía hospitalaria que fundara de Ribera fue una muestra de la relación entre diferentes clases, en las que se da y se recibe a cambio trabajo y salario, reconocimiento, agradecimiento y adhesión. Relación social benéfica que sale del perímetro berenulio del hospital y se proyecta hacia Sevilla e incluso a otras provincias, andaluza y extremeña, además de ser ejemplo a seguir a nivel mundial. El trabajo social no nace en el siglo XIX, sino en el XVI, en Sevilla, en el Hospital de las Cinco Llagas. La beneficencia en manos de civiles con cierto poder económico suplía las carencias que el Estado no podía satisfacer inmerso en múltiples guerras, luchando contra crisis económicas, financieras y hambruna. Estas fuerzas sociales que abanderan la beneficencia institucionalizan sus procedimientos y sistematizan sus objetivos, aliándose a la postre con los poderes civiles. Este es el caso del Hospital de las Cinco Llagas. La visión social que el mundo anglosajón parece descubrir en el siglo XIX ya está presente en personajes como Catalina de Ribera, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac. El trabajo social había nacido mucho antes de lo que se tiene oficialmente determinado. La Fundación Piadosa Hospitalaria de las Cinco Llagas era mucho más que un hospital y había sido creado por una mujer para mujeres, en principio. Después se admitirían igualmente a hombres pobres, por las bulas que solicitase Fadrique Enríquez de Ribera, hijo de la fundadora, que podría considerarse cofundador por la proyección que aportó a la Fundación y por el soporte económico que le proporcionó. Todo ello hasta que la Diputación Provincial de Sevilla se hiciese cargo de los servicios de beneficencia en Sevilla, pasando posteriormente a ser Hospital Central y Hospital Provincial,
siempre dejando una parte para casos de estricta beneficencia hasta su cierre en 1972 y reconversión en Parlamento de Andalucía en 1992. Muchísimas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que plantear. Si no tenéis nada, pues muchas gracias por asistir. Gracias a ti, Y Julia, damos por por tu terminada el acto. dedicación. Nada, para eso estamos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.